de lo que dicen todos los economistas. Pará, se puede no. Se debe ir Massa. Se debería ir Massa. No se puede. No hay ¿Entendés? Sí, no hay a quién poner. Se debería haber ido hace rato Massa. Claro. Massa es un desastre. Por eso. Pero no se va a ir. Claro, pero este es el punto. Lo voy a saludar a Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Un placer. Dame tu percepción sobre esta inflación. Ya sé, y nos venías cantando el año pasado, venías cantando por adelantado de la inflación. ¿A dónde vamos con esta inflación? A ver, esta inflación de 7.7 va a ser más alta y bastante más alta de hoy en día. El primer trimestre de este año, la inflación promedio mensual fue 6.9. El primer trimestre del año pasado había sido 5.1. O sea, hay un aumento del 34%. Si esta diferencia se mantuviera todo el año sin cambios, diciembre del 2000, es un ejercicio para entender, diciembre del 2023 cerraría entre 136 y 138. Nadie en su sano juicio puede pensar que la inflación se estabiliza al 6% claro, o al 7.7, va a aumentar. Entonces, ¿qué quiero decir? Sin lo que va a traer el proceso electoral, yo a mis clientes les digo hace muchos meses que como escenario base en la punta de este año tenían que pensar en un 145, 148%. Ahora, a esto hay que sumarle, que si quieren después lo explico, lo que puede pasar, el impacto de el ciclo electoral en los niveles de inflación y de dólar, y yo creo que en la película que queda de 2023 y 2024, vamos a tener mucho más problemas de dólar y de inflación de los que tuvimos hasta ahora, 2022 y 2021. Es innegable que va a suceder eso. A ver, ya está jugado. Cortito y después lo vamos a desarrollar. Unís lo electoral político con el régimen de alta inflación. ¿Estamos muy lejos de un acontecimiento que nos lleve a la hiper? Melconian decía que no recién. Melconian dice eso hace años. Voy a ser claro. Estamos en una hiperinflación moderna. Argentina contra diciembre del 2001 acumula más de 25.000% de inflación. Este gobierno, con los numeritos que estoy diciendo, va a cerrar con 800% de inflación cuando termine el mandato. Porque recuerden, la inflación se multiplica, no se suma. Es como un interés compuesto, para que lo entienda la gente. Entonces, cuando uno analiza la diferencia de inflación que tenemos hoy en día con los países desarrollados y nuestros vecinos, es más o menos la misma diferencia de inflación que teníamos en 1988, 1989. Entonces, en términos relativos, que hoy a la tarde lo mostrabas, esto es una hiperinflación moderna. Aparte, perdón, hiperinflación es cuando desaparece la moneda y no se conocen los precios. Y el que tiene un bien elige no venderlo porque no sabe a cuánto venderlo. Bueno, entonces, listo. A mí me da la sensación. Después Flor hoy escribió una nota espectacular en La Nación sobre qué teme el círculo rojo. Jaime me estuvo contando recién algunas encuestas, no las puede revelar él, pero me dio un panorama. Pero ya está midiendo. Está midiendo. Flor, ¿a qué le teme el círculo rojo? Bueno, en parte en línea con lo que dice Diego Giacomini, el Círculo Rojo se preocupó muchísimo esta semana con la interna de Juntos por el Cambio. De hecho, hubo reuniones a través de interlocutores con gente de Horacio y con gente de Patricia, de grandes empresarios, que les pidieron por favor que bajaran el tono de la confrontación. ¿Cuál es el miedo que tienen? Los empresarios necesitan algo de certidumbre, saber más o menos quién va a ser el líder, el interlocutor de ellos a partir de agosto. No pueden esperar a diciembre. Por más que, obviamente, nadie espera una transición antes de agosto, todo el mundo está esperando un escenario. Es tal el caos de esta gestión que están esperando un escenario como fue en 2019 cuando Macri perdió, que ya viste que los empresarios, ¿te acuerdas que Galperín se fue a reunir con Alberto? Pese a que había estado fiscalizando para Macri. Bueno, todos están esperando que la PASO de agosto les diga con quién reunirse. Johnny, después le vamos a pedir una reflexión a Miguel. ¿Viste lo que me preguntaste de Massa? Porque me quedé pensando. Sí, te veo. No sé yo por qué te noto cuando te quedás ronroneando. Me quedé pensando en Massa. Massa recibe 75 anual de inflación. Sí. Macri Larreta, Larreta Macri. Si queda ahí o puede haber
un nuevo liderazgo. Pero con Diego, una hiperinflación moderna. ¿Se llega o no se llega a octubre? ¿La fecha definitoria puede ser agosto? ¿Qué puede desembocar a partir del resultado de las PASO en agosto? Ya nos contestás. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. ¿Cuál es la fecha clave? ¿Octubre o agosto para vos, Diego? Para mí, agosto. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que entender qué pasa. El proceso electoral va a acelerar la inflación y complejizar los problemas de dólar sí o sí. ¿Por qué? Primero, hay muchos ingredientes, lo voy a decir uno por uno. Desde el lado de la oferta, el PBI este año va a viajar a menos 4,5, menos 5. Se desploma. Cae la economía. Claro, puntos. se desploma la recaudación, entonces el déficit fiscal aumenta al primario de menos 2,3 a menos 3,5, menos 4, hay que emitir más. Punto número 1. Gastamos más de lo que recaudamos. Y el Banco Central va a emitir más. Segundo, la emisión más importante es la del cuasi fiscal. Massa está haciendo crecer el cuasi fiscal a un ritmo del 8% mensual, mientras que Batakis y... ¿Qué es el cuasi fiscal? Las LELIQ y pases. Una promesa de emisión monetaria a un día, una semana y 21 días, que cuando sacamos los depósitos tienen que pagar y emitir las LELIQ y pases. Que Alberto Fernández dijo que iba a eliminar, ¿te acordás cuando arrancó? Sí, exactamente. Y le pagó 7,8 billones a los bancos de intereses en 3 años y 3 meses. Dicho esto, de paso, o sea, va a haber más cantidad de dinero. Vayamos al lado de la demanda. Como cae el nivel de actividad, cae la demanda de dinero por motivo transacción. Primer razón del lado de la demanda. Segundo razón del lado de la demanda. Siempre en Argentina cae la demanda de dinero por motivo precaución. La gente por precaución se refugia en el dólar en los ciclos electorales. Van al dólar, lo que tienen los poquito puchito va a ser O no dólar. toman decisiones y se quedan. Exactamente. Ahorran, dejan de consumir. Exacto. Y ahorran y se refugian en el dólar. Tercer razón, veamos los candidatos. Uno son los que nos trajeron al 104, que si sigue todo igual se transforma en 138, 7,9% promedio mensual en todo el año, es 148 a final de año. ¿Ok? Listo. Perdón, le agrego, si anualizamos el índice de la suba de alimentos, Tremendo. 190% da. 9,7 fue la suma de alimentos este mes y en parte también explica eso que dice Jaime del conurbano. Perdón, dale, Diego. Sigo. Entonces, generan expectativas negativas el gobierno. El otro candidato, el otro partido, son los que tuvieron del 2016 al 2019 con un problema mucho más fácil. Duplicaron la inflación, recibieron una de 28 y la llevaban al 57, hipotecaron el futuro con una deuda con el FMI de 57.000 millones de dólares, el acuerdo original, tampoco generan expectativas positivas. Tercer candidato con posibilidades, Javier Milei. Cuanto más aumentan las expectativas de inflación y más de devaluación, sus posibilidades crecen. Si el candidato del oficialismo de Larreta, crecen todavía mucho más. ¿Qué pasa? Si crecen las posibilidades de Javier, crecen las posibilidades de que haya una dolarización. Si crecen las posibilidades de dolarización, el mercado obviamente se anticipa. ¿Y qué va a hacer el mercado? Va a intentar dolarizarse antes que Javier dolarice. ¿Por qué? A un tipo de cambio más barato. Mucho más barato si se dolariza por motus propio. ¿Qué genera esto? Vas a ir a buscar los depósitos. Le cuento, como promedio de todo el sistema, los depósitos privados en pesos a plazo fijo tienen como respaldo dinero por cada 1.000 pesos, dinero
en el Banco Central ya emitido o en los bancos, solamente 190. O sea, hay que emitir los otros 810. ¿Con qué? Con las LELIQ y pases. O sea, si la gente corre masivamente a buscar los depósitos, ¿esto qué genera? Esto se retroalimenta y genera que las posibilidades de Javier Milei crezcan más todavía y las chances de dolarización crezcan más. No termina, y cierro. La última razón muy importante. ¿Qué pasa? Y cierro la pregunta. Agosto. ¿Por qué digo agosto? Porque si en agosto nos encontramos con una elección parecida al 2002, a ver, para que se entienda, más o menos cerquita, 30% todos, 2003, al 2003. Al 2003, perdón. Sí. 30% de los votos todos, 30% de los votos Juntos por el Cambio, 30% Milei. Ninguno va a tener ni senadores ni diputados para aprobar ninguna reforma estructural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado vea eso, el mercado también se va a anticipar y el ajuste lo va a terminar haciendo la macroeconomía. ¿Y qué es el ajuste? El ajuste es salto del dólar, aceleración de la inflación, primero los precios mayoristas, después los minoristas. Entonces, ¿qué veo? Esto que yo digo que si es 7.9, viaja en diciembre al 148, no habría que sorprenderse si en algún momento en la tendencia del último trimestre de este año y el primero del 2024, con el nuevo gobierno ya in office, sería más alta. Bastante más alta que ese 148. Sí, hay una tendencia de todos los economistas de prever una aceleración de la inflación a partir de agosto. Y además porque los incentivos de un gobierno entre agosto y la elección es decir, bueno, nos fue mal, ¿y qué haces? ¿No? Ahí sí empieza el incentivo del gobierno a dejar de cumplir tanto con el fondo y a tratar de tirar algo de plata en la calle para hacer una buena elección es altísimo. Ya igual, de todas maneras, para abril los economistas están previendo una inflación del 7. Hace una semana te hablaban de 6,5, 6,3. Después el dato de hoy dicen 7. ¿Cuál es el problema? Hasta hace un mes estábamos hablando de inflaciones que comenzaban con él, al principio hace, 2 meses, el 5 adelante. Ahora, después, bueno, el 6. Y ahora es el 7. Sí, las expectativas. Y en ese contexto, Flor y Pablo, en ese contexto vuelve a aparecer un operativo clamor. Sí. ¿No? ¿Por quién? Bueno, claro. Porque también, puedo decir, está todo mezclado y... En una sociedad lógica, uno diría, bueno, este es el principal problema, la principal preocupación. Por lo tanto, la política, el gobierno debería responder por reflejo a esta agenda. No sería así. No es así. Mirá lo que pasaba y lo que tiene que ver con Cristina como regreso. Fue unánime el planteo de la necesidad de que sea candidata. Se lo planteamos todas las y los dirigentes que estábamos ahí. Ella planteó una serie de cuestiones y nosotros le dijimos que tenía razón, pero que para llevar adelante las cuestiones que estaba planteando necesitábamos que fuera candidata. Lo que pretendemos que convoques a transformar la Argentina nuevamente. A ver, entre Miguel y Jaime, medio psicólogo, ¿qué es esto? Esta necesidad de aferrarse a la jefa, Miguel. Mira, yo me hago una pregunta